Buenas tardes, profesora. Aquí mi nombre es Juan Esteban Castro. Estoy aquí con mi compañero Juan Pablo Patiño. y somos del grado 10.1 y esta es nuestra explicación del texto del simulacro del 25 de agosto. A continuación pasaré a explicar el texto, la estructura y el plan. Ese texto comienza con el protagonista yendo a Kumasi. Él explica que para la gente tener un objetivo marcado es algo bueno, y que la persona sabe lo que quiere y persigue lo que quiere. Pero sin embargo, eso hace que la gente pues vaya directo a su objetivo y sin que le importe nada más. Pero al contrario, cuando uno no tiene un objetivo, pues uno puede ver más allá de esos límites que uno se pondría en un principio. Sigue con él llegando a Kumasi y nos describe un poco como la ciudad, ¿sí? Que es envuelta en hierbas y flores y está situado sobre suaves colinas. Es como un gran jardín botánico donde se ha permitido que se establezcan los humanos. Hace un pequeño símil con el sol y una competencia que es cuando el sol sale, la gente sale a trabajar y empieza a salir en las calles, como cuando suena la señal y todo el mundo comienza. Esto. Después de esto, en el texto nos incluyen a Akia. Akia es una ciudad que queda a 500 kilómetros de Kumasi y hacen una leve comparación diciendo que Kumasi es local regional y parecen ser sí mismo la ciudad de la capital del reino de Shanti, que constituye una parte de Ghana y que es una ciudad que conserva sus tradiciones y que tienen cosas como la magia, la brujería y los conjuros. El camino de Kumasi no se limita a los 500 kilómetros que separan la orilla del Atlántico del interior de África, sino que constituyó un viaje a aquella zona del continente donde las huellas y los vestigios del colonialismo no abundan tanto como en el litoral. Luego aquí nos habla de la historia que tuvo África, que por su estado y su ubicación geográfica y como eso geográficamente, tuvo ciertas defensas naturales contra los conquistadores. Nos hablan de la historia de Stanley, que fue una persona que pudo cruzar de este a oeste todo África. Ahora pasaremos con las respuestas y la justificación de cada una de las preguntas. La primera, la intención principal del autor es demostrar a. La belleza y la particularidad de Kumasi, en donde es posible todo porque naturaleza, animales y personas se interrelacionan de manera diferente. B. A África como territorio que logra defender sus raíces y tradiciones, gracias a su poco desarrollo fluvial y de comunicaciones. C. A Kumasi como paraíso terrenal y poético que salvaguarda sus creaciones gracias a la fuerza de la naturaleza y la continuidad de sus creencias. D. A Stanley como un héroe aguerrido que viajó por África de lado a lado sin importar el fuerte clima y los obstáculos de transporte. En esta podemos entender que la respuesta correcta sería la C, principalmente porque la mayoría del texto habla de Kumasi. Y en este, lo más importante, cuando hablan directamente de él, nombran que es una ciudad donde conservan aún su cultura. Y eso sería realmente lo importante, ¿sí? Que es la naturaleza que se tiene y cómo continúan adquiriendo sus culturas, obteniendo sus culturas a pesar de ser incluso una capital. Ahora la segunda. De acuerdo a lo dicho en el texto, podemos deducir que en Accra, A. No se conservan tan fuertemente las tradiciones antiguas. B. Las calles no están abarrotadas de gente como en Kumasi. C. Las tiendas abren mucho después de la salida del sol. D. Hay varios preparativos para compartir en comunidad. Podemos entender que en esta la respuesta sería la A. En el cuarto párrafo del texto hacen una comparación entre Accra y Kumasi, donde dice que Kumasi, al contrario de Accra, como decía, es una ciudad que conserva aún sus tradiciones y son muy apegados a estas. Entonces, sería como lo opuesto a Accra, la respuesta sería la de no se conservan tan fuertemente las tradiciones antiguas. Ahorita pasaremos con la pregunta número 28 que dice:
Por el contenido del texto, podemos decir que el escrito va dirigido a un público en general para A. Comercializar con sus tradiciones. B. Enseñar a los de Sumasi a querer sus costumbres. C. Evitar que estos lugares desaparezcan. Y D. Que conozcan sobre estos pueblos africanos. Pues en esta podríamos decir y deducir que es la D, ya que, pues por descarte, ya que en la A, en el texto decía que comercializar con sus tradiciones, en el texto no reflejaba nada de esto. B, enseñar a Sumasi a crear sus costumbres tampoco, ya que decía que en Kumasi pues sí respetaban y querían mucho a sus costumbres. La C, evitar que estos lugares desaparezcan. En el texto tampoco mencionan que estos lugares desaparezcan, por tanto sería la D, que es que conozcamos nosotros sobre estos pueblos africanos. Ahorita pasamos con la pregunta número 29, en la que dice: en el cuarto párrafo se habla de la ciudad de Accra para A. Compararla con Sumasi. B. Promover a Sumasi. C. Establecer que es mejor. Y D. Mostrar lo malo de Sumasi. En esta podríamos decir que es la A, compararla con Sumasi, ya que pues en el cuarto párrafo precisamente hace un tipo de comparación de estos dos lugares, que es Sumasi y Accra. Y la pregunta, ya para concluir, la pregunta número 30, que dice: en el primer párrafo, el autor hace una serie de consideraciones sobre los planes. Una palabra que podría resumirlo es A. Riesgo. B. Aventura. C. Improvisación. Y D. Libertad. En esta deducimos que era libertad, ya por un pedazo o por un fragmento del primer párrafo, que dice a lo contrario, que lo que está más allá, lo que se sale del límite impuesto en amplitud y profundidad, puede resultar mucho más interesante e importante. Pues en este párrafo podríamos decir que refleja como un tipo de liberación o de libertad, lo cual hace que nos siga con lo cotidiano, por así decirlo, y que mire más allá, lo cual resulta ser más importante que lo cotidiano, por así decirlo. Entonces, por esto es la D.